Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por conectaros hoy a esta sesión. Y bueno, y tomando en cuenta que estamos a vísperas de San Juan, pero bueno, los negocios siempre están en activo y la sesión de hoy la verdad es que va a ser muy fructífera y muy provechosa. Em, pues voy a compartiros pues la presentación y dentro de la presentación pues también vamos a ir compartiendo la pantalla para ir viendo específicamente ciertas herramientas. Primero de nada me voy a presentar, yo soy Claudia Alfonso, soy una emprendedora a tiempo completo. Junto a dos socias he fundado una agencia de marketing y comunicación que se llama La Visible. Y bueno, llevo más de 8 años de experiencia trabajando en marketing y comunicación, tanto en ámbito B2B, o sea, hacia consumidores, como en el ámbito, o sea, en B2C, que es hacia consumidores, como en el ámbito B2B, que es hacia empresas. También soy mentor especialista de emprendedores en Las Naves, que es el Centro de Innovación Social y Urbana de la ciudad de Valencia. La verdad es que, bueno, hace un poco para entrar en materia, toda mi experiencia laboral como emprendedora la he basado en la digitalización, he basado mi forma de trabajo en herramientas digitales y bueno, vamos a meternos en materia para seguir con el tema. ¿Qué veremos hoy? Pues vamos a entrar un poco para definir muy rápidamente qué son las herramientas colaborativas, qué tipos de herramientas colaborativas existen, principalmente las que son accesibles de forma online, las características de estas herramientas y por último, que va a ser la parte más intensa, vamos a ver diversas herramientas de gestión de tareas, tanto para la organización de documentos como la de proyectos de tareas, la gestión de tiempo, la gestión de la comunicación y la organización de reuniones. Recordaros que si tenéis alguna pregunta podéis escribirla en el chat y nada, la podemos ir respondiendo al momento y así hacemos más dinámica esta sesión. Vale, pues bueno, ¿qué son las herramientas colaborativas? Pues bueno, la comunicación y la colaboración están en el centro de los procesos de la empresa. Entonces, las herramientas colaborativas nos permiten eso, ¿no? Son un conjunto de programas y de herramientas que nos permiten intercambiar, socializar y construir conocimientos sin necesidad de estar físicamente. Entonces, las podemos entender como soluciones híbridas, pues porque son espacios profesionales que están en el mundo virtual, pero que confluyen en un espacio en común. Voy a tomar un poco de agua. Vale. Bueno, ¿qué tipo de herramientas colaborativas existen ahora mismo? La verdad es que el mercado nos ofrece infinidades y hay muchas opciones también. Podemos tener herramientas para la gestión de proyectos que son, digamos, como que las principales y las más potentes que podemos encontrar y las que a nivel de comercio local, a nivel de pyme, nos vienen muy bien para agilizar y, digamos, mejorar ciertos procesos empresariales. También está la de gestión electrónica de documentos, muy importante. Hasta la responsabilidad social corporativa, también podemos encontrarnos con herramientas colaborativas en ese sentido. Mensajería instantánea, tipo chat, bueno, seguramente WhatsApp es una de las que más utilicemos. La generación de videoconferencias o de videoreuniones, la gestión de conocimiento, ya bien sea a través de comunidades o de blog, o las plataformas de gestión, co-creación, innovación participativa, etcétera. Y bueno, también el uso de calendarios compartidos, ¿no? Solemos tener una agenda personal donde nos apuntamos todo, pero luego si queremos saber qué está haciendo otra persona en un tiempo determinado, pues solemos tener allí eh, tiempos de gestión que quizás se puedan mejorar o automatizar. De los tipos de herramientas que os comento aquí, veremos las que vimos al principio del webinar, ¿no? Las que están más enfocadas en tiempo, en comunicación, en gestión de proyectos y en gestión de tareas. Vale, ¿qué características suelen tener estas herramientas colaborativas? Pues bueno, principalmente son 4. La centralización de herramientas, pues porque muchas veces
tenemos distintas herramientas, a veces offline, a veces online, y que se encuentran sin conexión. Entonces muchas veces pues perdemos mucho tiempo en ir una detrás de otra o ir buscando información. Y de cierta manera este camino hacia centralizar las herramientas es el camino hacia la transformación digital de las empresas. Por otro lado, tener mayor visibilidad del trabajo que se hace en nuestra empresa. De esta forma podemos optimizar los flujos de trabajo, podemos encontrar dónde se está, pues podemos decir, perdiendo el tiempo o dónde hay cuellos de botella y que no nos permiten avanzar. Las herramientas colaborativas en este sentido, nos permiten tener una mejor visibilidad, una mayor visibilidad de lo que está ocurriendo a nivel de nuestra empresa, nos permite pues eso y mejorar la optimización. Por otro lado, una de las características es la fluidez en la comunicación, porque la mayoría de las herramientas que veremos hoy tienen su propio sistema de comunicación en la que de cierta manera invitamos a los empleados, a las personas dentro de un proyecto a intercambiar opiniones. Y estas opiniones se intercambian de una manera, digamos, codificada diciéndolo en el sentido del lenguaje de trabajo, ¿no? Y por otro lado, la versatilidad, pues porque la mayoría de las herramientas y las que veremos hoy son bajo conexión a Internet, con lo cual nos permite conectarnos a ellas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Otra de las características también como muy importantes de esa transformación digital. Pues bueno, ya nos metemos un poco más, ya pasado esta introducción de lo que son las herramientas, nos metemos ya a ver cada una de ellas y las veremos, digamos, dentro de estas 5 tipologías, de estas 5 grandes núcleos, que sería para organizar nuestros documentos, para organizar los proyectos y tareas, para la gestión del tiempo, para la comunicación y para la organización de reuniones. Entonces, pues bueno, vamos a ello. Para la organización de documentos. Para organizar nuestros documentos, aparte del mercado amplio que nos puede ofrecer el mundo del software, hay bastantes herramientas, yo os recomiendo estas 3 y os voy a recomendar estas 3 según usos distintos. Entonces, la primera de ellas va a ser Google Workspace. Google Workspace, a ver, es la solución más completa que podemos encontrar en el mercado. Nos ofrece soluciones de comunicación, de contenido y de colaboración. Nos facilita crear documentos, calendarios, nuestro email, formularios, tiene apartados de finanzas, tiene un mundo bastante amplio de generación de trabajo. ¿Cómo podemos empezar a utilizarlo? Pues la verdad existen distintos planes, lo que es Google Workspace, pero bueno, existe la versión gratuita de la cuenta de Google, que por ahí podemos empezar. ¿Qué ventajas podemos encontrarnos con Google Workspace? Pues bueno, que funciona en todos los dispositivos y funciona fenomenal. Puedes tener tu dominio profesional de email en un entorno muy intuitivo como es Gmail, que bueno, es un facilitador de envíos de correos que la verdad nos permite etiquetar y facilitar muy bien la información que nos viene desde el email. Tienes un almacenamiento en la nube que es primordial para tener los documentos de trabajo al alcance de nosotros y de cualquier persona dentro de nuestra organización, y también tiene muchas opciones de colaboración. ¿Qué desventajas podemos encontrar? Pues Google Workspace no trabaja con una versión de escritorio. Google Drive sí tiene esta versión, pero por experiencia presenta algunos errores de sincronización, que si creas algún documento en Google Drive desde el navegador, que es su entorno natural, podemos decir, luego cuando lo queremos abrir en el escritorio, a veces no nos deja abrirlo. Unos pequeños detalles que bueno, siendo Google una gran empresa, seguramente siempre van mejorando. Más bien, la versión de Google Drive de escritorio acaba de tener una nueva este año, si no me equivoco, una actualización, y ya se presenta como
como un disco duro dentro de tu ordenador, no como una carpeta de subcarpetas, sino que ya te lo separa de tu disco duro del ordenador. Voy a compartir pantalla y simplemente es para mostrar rápidamente. Vale, a ver, os comparto. Vale, voy a compartir esta pantalla y principalmente es como para ver, a ver, aquí os muestro mi propio Google Drive, os muestro que podemos crear carpetas y crear documentos muy fáciles, de manera muy fácil. Y dentro de cada documento podemos generar conversación o comentarios. Ahora mismo estamos en edición. Voy a darle aquí a Dismiss a la parte de tutorial, que también tiene muy buenos tutoriales. Aquí tengo la parte de edición donde yo puedo escribir. Y si paso a sugerir, por ejemplo, si este documento yo lo estoy realizando con otra compañera y tiene que revisarlo o hacer algún cambio, en vez de hacer los cambios editando y que quizás si yo vuelvo al documento no lo veo, puede darle a sugerir y puede decir, pues bueno, quizás elimino y no sea buenas tardes, sea buenos días. Y ya queda reflejado que yo, Claudia Alfonso, he hecho esos cambios. Esto viene fenomenal porque realmente cuando tenemos que trabajar un documento o revisar alguna información, tenemos un control de cambios y este control de cambios nos permite no dejarnos cosas de por medio o no dejar alguna información sin querer al aire. Si yo vuelvo, en este caso, si yo fuese otra vez Claudia y vuelvo y veo los comentarios, yo puedo decir, vale, acepto tu comentario y acepto y ya lo tengo, lo tenemos listo. Vale. Vuelvo aquí y no se ven los menús contextuales, Claudia. Vale, dices para saber exactamente los menús de la diapositiva. Vale, nos está visualizando el Drive. Vale, perfecto, voy a continuar. Igualmente, muchísimas gracias por los comentarios e irse presentando. Ya estoy viendo por acá los comentarios, genial. Pues bueno, la otra herramienta que tenemos es Dropbox. Dropbox es una herramienta que sirve para alojar archivos, a diferencia de Google Workspace, que nos da más amplitud de usos y de generación de documentos. Dropbox nos permite alojar archivos. Los podemos modificar allí, pero no se sincroniza a tiempo real como lo hace Google Drive. Nos podemos compartir con otros usuarios y la versión gratuita nos permite tener hasta 2 GB de almacenamiento. Luego hay planes a medida según la necesidad que tengamos de almacenar. ¿Qué ventajas nos encontramos de Dropbox? Es muy fácil de usar, además la manera de la interfaz de esta herramienta es muy parecida a la de Microsoft. Entonces, si estamos familiarizados con el sistema de Microsoft y de Office, pues esta la vamos a ver muy igual. Es muy buena también para realizar estas copias de seguridad que se recomiendan hacerlas tanto de nuestro ordenador como de nuestra base de datos. Y también una de las herramientas, de las características que me gusta mucho de Dropbox es el intercambio de archivos con personas externas. En Drive y en Google también podemos hacerlo, pero muchas veces, por experiencia, no sabemos qué tipo de permiso estamos dándole o podemos tener algún pequeño percance con el tipo de permiso que le estamos dando a una persona externa. Entonces quizás estamos compartiendo un documento que queremos que vean y ya está, y nos los eliminan, pero porque le habíamos dado un permiso de más, ¿no? En Dropbox esto está está como más claro. Por ejemplo, a nivel de prensa, se utiliza
mucho Dropbox para tener información y enviarla a los medios y que la puedan descargar, pero no eliminar. ¿Cuál es la desventaja? Y estoy comparándolo también con Google, es que no podemos trabajar a tiempo real. Tenemos los documentos, si una persona lo modifica, lo tiene que modificar en un momento y avisar que ya está modificado. A diferencia de lo que veíamos un poco en Google Drive, que podemos tener un documento en el que varias personas estén trabajando a nivel simultáneo. Otra de las herramientas que os recomiendo es WeTransfer. Y esta diferencia de las otras dos, principalmente WeTransfer es un servicio de transferencia de archivos. Entonces aquí podemos compartir archivos pesados, ya sea por ejemplo un vídeo de nuestra empresa, un vídeo que suele ser contenidos muy pesados, o hemos hecho unas fotos muy chulas y queremos enviarlas para que las compartamos en distintos sitios, pues, pero las queremos guardar con muy buena calidad. Pues bueno, WeTransfer nos permite eso, hacer transferencia de archivos hasta 2 gigabytes cada envío. Pero bueno, un solo archivo de 2 gigabytes, ya estamos hablando de mucho peso. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que se puede enviar, esto te genera un enlace y este enlace lo podemos enviar a tantas personas querramos. Y es un servicio bastante seguro, o sea, gozan de muy buena salud en seguridad. WeTransfer no, que yo sepa, no ha tenido ninguna brecha de seguridad, por lo que podemos confiar en lo que estemos colocando dentro de esta herramienta para transferir este archivo. Y otra ventaja muy buena es que tiene una versión app, o sea, una versión para el móvil, una app muy potente, por lo que inmediatamente desde nuestro móvil podemos ver el archivo, podemos descargarlo o compartir archivos que tengamos guardados en el móvil. La desventaja que tiene principalmente es el límite de capacidad, pero ya os digo, para un archivo mayor de 2 gigabytes tiene que ser, pues bueno, un video HD 4K con 15, 20 minutos de reproducción. O sea, estamos hablando ya de un tamaño bastante importante. Como siempre, como todas las herramientas online, tienen una versión gratuita y una versión de pago. La versión de pago, pues bueno, siempre tienden a ser para cuando necesitamos generar pues más recursos con esta herramienta. Vale, entonces ya que hemos visto un poco cómo podemos organizar nuestros documentos, nos vamos a la parte más interesante, que sería la organización de proyectos y tareas. Y cuando os comento proyectos, estamos hablando también de la propia gestión de nuestra empresa. Vamos a ver 4 y me voy a centrar en 2 principalmente. Vamos a ver Asana, Monday, Trello y Microsoft 365. Y nos vamos a enfocar en Asana y en Trello, que por experiencia son las más potentes, las que nos pueden permitir más opciones. Vale, Asana. Vale, bueno, os recordaros que si tenéis alguna pregunta, pues podéis escribirla en el chat, sobre todo ahora que estamos pasando de las herramientas para documentos. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, me las escriben por allí y yo estaré pendiente para responderla. Bueno, vamos allá. Asana. Bueno, Asana para mí es una de mis herramientas favoritas. Me supone una organización de mi tiempo y de mi trabajo fenomenal y me permite no solo organizarme personalmente, sino que puedo realizar seguimiento del trabajo que realizo con mis compañeras. Además que, pues bueno, ya al nivel de organizar y hacer seguimiento, pues nos permite una gestión del trabajo bastante completa. Tiene una versión móvil también y una versión web. Sí, es verdad que la versión web es la que más se suele utilizar, ya que la versión móvil pues tiene prácticamente todo lo que tiene la versión web, la versión para ordenador, pero puede ser un poquito más tediosa al momento de utilizarla, al momento de comunicar, de ver los archivos, etcétera. ¿Qué nos facilita? Pues bueno, planificar mejor nuestros proyectos, nuestras tareas y nuestras acciones. ¿Cómo podemos empezar a utilizarla? Pues la verdad es que la versión gratuita es muy, muy completa.
te permite tener hasta 15 usuarios, lo que ya es una ventaja bastante amplia sobre las otras herramientas que vamos a ver. Y luego tiene versiones de pago que lo que nos hace es mejorar las funciones que tenemos. Ya incluimos un cronograma, ya incluimos la posibilidad de invitar personas fuera de nuestra gestión de trabajo, nos permite realizar automatizaciones, nos permite aprobar o desaprobar alguna acción, etcétera. Y aquí, digamos que el abanico de posibilidades se nos amplía muchísimo y nos permite realizar muchas más acciones. ¿Qué ventaja podemos encontrar? Pues un manejo global de nuestras tareas y de nuestros proyectos, que es elemental cuando sentimos que estamos perdiendo visibilidad en nuestra propia, hasta nuestra propia gestión personal del trabajo, hasta la gestión con nuestros empleados. También nos permite ver qué hace nuestro equipo y hacerle seguimiento, ¿no? Un poco lo que comentábamos. Y de cierta manera centralizar las comunicaciones que están relacionadas con una acción o una tarea específica. Además que la versión gratuita es muy completa y la verdad es que es muy económico el primer plan, que son 11 euros al mes. Entonces, si queremos ya tener más posibilidades, la verdad la inversión mensual está muy bien. ¿Qué desventajas podemos encontrar? Pues la curva de aprendizaje es una herramienta que es muy intuitiva, pero necesitamos tener un proceso de aprendizaje tanto con nuestro equipo como personalmente para usar la herramienta y sacarle todo el provecho. Y luego que, bueno, esto es un detalle que tiene un buscador, pero no se puede filtrar por proyectos. Entonces os voy a compartir pantalla, espero que se vea mejor que como se veía el Google Drive, pero bueno, es principalmente para que os hagáis una idea de cómo es la plataforma. Voy a compartir. Vale. Compartir. Vale. A ver, ahí la están viendo. Pues bueno, esta es Asana. Asana, como verán, tiene un inicio, que es la home, donde nos mostrarán como nuestras prioridades. Pero si yo sigo bajando, puedo ver aquí mis proyectos y luego puedo ver también, pues bueno, las personas que forman parte de mi equipo, aquí en esta parte. Si yo me voy a mis tareas, se me mostrarán las tareas que yo tengo asignadas. Entonces yo ya aquí, sin necesidad de irme a cada uno de los proyectos, yo ya puedo ver qué tarea tengo para el día de hoy o qué tarea tengo en este caso para el lunes. Aquí yo tengo unas tareas, etcétera. También si tengo una tarea pasada, porque nos puede pasar, claro, nos ponemos una fecha límite y no hemos llegado, no hemos podido cumplirlas, pues la vamos a tener allí y se me marcará en rojo. Esta es una manera de mostrarla, ¿no? Y luego también puedo ver, pues, aquellas asignadas en las que no tengo fecha, en las que estoy por asignar la fecha, o que un supervisor me asigne la fecha. Me puedo ir, si vuelvo a la home, me puedo ir a los proyectos y puedo entrar en cada uno de los proyectos en el que aquí puedo ir segmentando las tareas por grupos de trabajo. Entonces aquí puede ser planificación, siguientes pasos, redes sociales, etc. Para añadir una tarea es muy fácil. Y aquí la escribo. Y le doy Enter y ya está. Aquí yo puedo asignarla a alguna compañera o me la asigno a mí misma y me pongo una fecha límite en el calendario. Ya cuando la tenga, puedo hasta darle la prioridad. Puedo decir, pues bueno, esta tiene una alta prioridad. Y yo ya sé que para mí, cuando me pongo a trabajar, qué prioridad tienen mis tareas, que esto es fundamental. Lo puedo ver como un calendario también. Puedo ver mis tareas en forma de calendario, puedo verla en forma de pizarra, aquí, y la puedo ver también, bueno, esta ya es de la versión de pago, ya la pudiésemos ver también como en una línea de tiempo. Pero bueno, ya nos deja, esta es la versión gratuita, ya nos deja bastantes posibilidades. En cada uno de las tareas
yo puedo abrir, ver los detalles y aquí yo puedo darle una descripción a esta tarea, pero aquí puedo hacer una pregunta. Tipo, ¿por dónde puedo empezar? ¿No? Y puedo mencionar a una persona si quiero con el arroba. Puedo hacer el comentario y ya eso se queda registrado aquí. A la persona, si la menciono, voy a dejar de compartir y así no vuelvo para acá. A la persona que menciono le llegará un mail. Entonces, el Asana siempre va a estar conectado también con el mail, que es como una herramienta que nosotros, la que más usamos, vamos. Y si lo tenemos en nuestra aplicación en el móvil, también nos puede llegar una notificación. La versión de móvil también podemos simplificar lo máximo posible estas notificaciones para que tengamos también un poco de tiempos de trabajo organizados. Vale, pues bueno, esta es la herramienta para mí que más beneficio os puede dar a nivel organizativo, de tareas, etcétera. Como veréis, yo los tengo divididos por proyectos, en cada uno de los proyectos con tareas, pero es que realmente desde Asana podemos dividir nuestros departamentos, nuestras áreas de conocimiento, en cada uno tener a la persona asignada y desde una visión global poder ver todo el trabajo. Vale, otra herramienta sería Monday. Monday es muy parecida a Asana, funciona prácticamente igual, la visión de la interacción es muy parecida, te permite eso, gestionar y administrar proyectos o casillas de proyectos, y la versión gratuita es bastante completa como la de Asana, pero principalmente tiene algunos detalles que por experiencia Asana en la versión gratuita me ha permitido hacer más. La versión de pago de Monday funciona muy bien, pero bueno, si queremos empezar para probar, para ver cómo nos va, sobre todo porque estas herramientas tienen una curva de aprendizaje no de un día, sino por lo menos 2 semanas de gestionar el tiempo con nuestros empleados y que vayamos aprendiendo para hacerle un uso correcto y provechoso, pues bueno, son herramientas que conllevan su tiempo. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, podemos monitorizar nuestro equipo. Monday es bastante adaptable a nuestras necesidades, por lo que podemos personalizarlo. Se integrará muy bien con otras herramientas, eso no lo dije con Asana, pero Asana también se integrará, por ejemplo, con Google Drive, y tiene un precio muy competitivo. Como vemos, las dos herramientas se mueven por el precio del plan de pago bastante competitivo, a 10 euros al mes. Las desventajas que podemos encontrar, pues bueno, que el soporte al cliente, principalmente en la versión gratuita, no es muy bueno. Es muy bueno en el sentido, pues, que no tiene soporte al cliente por llamada. Eso sí, tanto Asana como Monday tienen mucho contenido tutorial de aprendizaje y de soporte, pero de soporte gestionado por nosotros mismos. Entonces, digamos, como que ese autoconocimiento, ese autoaprendizaje lo podemos hacer con este tipo de herramientas. Luego tenemos Trello. Trello es muy conocida también, da muchas posibilidades y como versión gratuita también viene muy bien, está bastante completa. Podemos, a diferencia de Monday y Trello, que trabajan un poco más por listas y tienes la opción de verlo por tablero, Trello principalmente, su potencia siempre ha sido mostrarlo en tablero. Bueno, como lo comentaba, la versión gratuita es muy completa y tiene una versión de pago también muy competitiva. ¿Qué ventajas tiene? Pues realmente es muy intuitiva y rápida. A diferencia de Asana y de Monday, creo que Trello con un simple golpe de vista sabemos cómo movernos y cómo usarla. Tiene atajos de teclado para las personas que nos gusta trabajar más con teclado y menos con el ratón. Y tiene muy buenas actualizaciones. Siempre se está actualizando en el servicio que nos ofrece. Y bueno, una tarea la podemos asignar también como a una o varias personas, ¿no? Como lo veíamos en Asana. ¿Qué desventajas podemos encontrar?
pues bueno, no tiene etiquetas globales, es decir, maneras como de ordenar las acciones o las tareas. A veces puede ser muy desordenado por experiencia propia cuando los equipos son más de 10 personas. Puede volverse un momento o sea, podemos empezar a desordenar mucho los tableros y principalmente como desventaja es que se nos organiza solo por tablero. Os comparto pantalla rápidamente para verla y seguimos. Vale. Aquí. Vale, ya está. Pues bueno, esto es un ejemplo de Trello. Como verán, son tableros en el que yo puedo mover las acciones. Entonces aquí la tengo en to-do por hacer, ¿no? Pero si yo ya la hice, yo la puedo pasar. Y ya una vez pasada, o la estoy haciendo. Entonces yo ya sé que si entra alguien de mi equipo, puede ver que yo estoy en este punto. Nos permite también ponerle plazos vencidos, o sea, ponerle un deadline, una fecha límite y que nos avise cuando lleguemos a la fecha. Podemos adjuntar aquí archivos y dejarlos adjuntados allí para quien abra esta tarjeta pueda ver la documentación. Podemos hacer un checklist dentro de esa tarjeta, pensar que esta tarjeta está respondiendo a una tarea específica y de esa tarea pues podemos tener subtareas, etcétera. Pues aquí yo puedo ir marcando de esas subtareas las que he realizado y aquí podemos dejar comentarios también en la actividad. Aquí pues bueno, como hay un poco de información privada mía, lo voy a pasar rápido. Pero aquí ya verán, podemos comentar y compartir la información desde centralizada, lo que veíamos como una de las características importantes de estas herramientas que nos permiten digitalizar. Vale, voy a dejar de compartir pantalla, volvemos aquí y vamos a seguir un poco con las herramientas. La última que tenemos es la de Microsoft 365, que bueno, es la respuesta de Office a las herramientas colaborativas. Esta herramienta ha ido transformándose y la última actualización, la verdad es que ya han llegado a ofrecer una solución bastante cercana a lo que son las herramientas colaborativas. Entender que las herramientas colaborativas, muchas nacen de pequeñas empresas tecnológicas que han innovado y han hecho un cambio en los procesos de trabajo. Por lo que Microsoft, siendo una empresa, digamos, histórica, con otras maneras de realizar la gestión del trabajo, ha sido como más lento su proceso para terminar de digitalizarse y entrar en las herramientas colaborativas. Lo podemos pensar como que es la respuesta que Microsoft 365 es el Google Workspace. ¿Okay? Entonces es como lo que tenemos en Google, pero la versión de Microsoft. La Microsoft 365 no es gratuito para las empresas. Y bueno, si no estás familiarizado con el entorno Office, realmente la curva de aprendizaje es bastante alta. Si estamos acostumbrados a trabajar con Mac, la verdad es que aquí no, nos va a costar. Y bueno, no es tan intuitiva, la verdad. Yo trabajo también en ciertos proyectos con Office y si me dais a elegir, me quedo con Google Drive y con la plataforma de Google, porque la verdad es que muchas veces siento que los procesos para conseguir la información son como más lentos y no porque la conexión sea lenta, sino porque esa curva de aprendizaje de yo aprender a dónde están las cosas, cómo utilizarlas de manera rápida, pues bueno, es más lenta. Vale, bueno, esto un poco, Microsoft no voy a entrar más en materia porque realmente os recomiendo más empezar con Google Drive. Eso sí, si tenemos todo el sistema instalado de Microsoft, sí es cierto que nos ofrece una plataforma muy, muy segura.
y si todos nuestros equipos son PC y tenemos ya llevamos tiempo trabajando con algún proveedor que nos da sistema tecnológico de Office, pues también podemos encontrar buenas ofertas alrededor de tener ya toda la plataforma de Microsoft 365. Vale, ahora vamos a ver, ya hemos visto cómo organizar nuestros documentos, cómo digitalizarlos, hemos visto muy potente lo que sería la gestión de nuestro trabajo, la gestión de proyectos, la gestión de tareas, de acciones, y ahora vamos a ver cómo podemos gestionar el tiempo, o sea, herramientas que nos ayudan a gestionar el tiempo y herramientas que nos ayudan para la comunicación. No sé si alguno o alguna tenga alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, pues el chat está abierto y yo estaré encantada de responderla. Pues bueno, voy a tomar un poquito de agua y seguimos con ello. Vale, para la gestión del tiempo, yo recomiendo esta palabra así un poco difícil de pronunciar, que sería Torrel. Torrel es una herramienta que nos permite hacer control de horario de trabajo y tiene una visión, nos permite tener una visión general de la productividad y la rentabilidad sobre todo. La versión gratuita principalmente se enfoca en el control de horas de nuestras acciones y en esa visión de cómo está la productividad, cuánto tiempo gastamos en ciertas acciones. Y la versión de pago ya nos incluye la rentabilidad, es decir, podemos asignar lo que nos cuesta el tiempo, principalmente. Entonces, realmente viene muy bien para ver dónde estamos teniendo brechas de tiempo perdido, ¿no? Donde estamos viendo que se pueda estar perdiendo el tiempo o que principalmente, y cuando hablo de pérdida de tiempo, no quiero decir que una persona no esté haciendo su trabajo, sino que quizás esa acción, ese trabajo no está llegando a ser de la manera más óptima, porque falta algún recurso, porque falte alguna manera que podamos mejorarlo haciendo alguna automatización, etcétera. No en cuanto a que la persona pueda estar no realizando la acción en tiempo, ¿no? Voy a compartir pantalla para ver la herramienta y así os comento más cosas sobre ella. Vale, aquí creo que ya las estáis viendo. Os la voy a presentar en limpio, no como las otras en las que ya había acciones listas. Y bueno, lo que verán es que vamos a tener una plataforma en la que nos están preguntando en qué estamos trabajando ahora, ¿no? Super webinar, que las estoy pasando genial, por ejemplo, ¿no? Y le doy play. Yo le doy play y aquí esto me empieza a contabilizar mi tiempo. Una vez el tiempo corre, yo estoy haciendo mi tarea, yo estoy trabajando, etcétera, y cuando ya termine ese trabajo, yo simplemente tengo que venir y darle stop y se queda registrado. Puedo escribir otra y empezar. Aquí porque ahora mismo no tenemos tareas, ¿no? Pero como verán, esta tarea se me ha bajado aquí y yo realmente si quiero volver a empezar esa tarea, le doy play. Se me ha parado la que ya tenía y ha vuelto la otra tarea y así vuelve a contabilizar. Entonces realmente en todos los trabajos tenemos ciertas acciones que son rutinarias. Entonces aquí podemos contabilizar nuestras acciones rutinarias y decir, vale, es que los lunes tengo que revisar los documentos a primera hora y me está tomando hasta las 10 de la mañana y yo quisiera hacerlo en menos tiempo. ¿Qué sucede? Y aquí ya podemos ver, ¿no? O ver realmente cuánto tiempo nos está empleando una acción. Luego lo vamos a poder tener, ya aquí cuando lo tengamos podemos tenerlo por proyecto también. Tener distintos proyectos y ver cuánto tiempo estamos invirtiendo en cada uno de los proyectos. Entonces aquí tenemos una visión global muy potente, porque vamos a poder ver
qué nos está ocupando más tiempo, ya bien sea personal o para un trabajador en esa tarea y en ese proyecto. Luego tiene la parte de análisis, que bueno, como esta semana no solo estas tareitas, pues digamos que solo se me ve esto, pero ya lo pudiésemos ver con otras acciones, ¿no? Que pudiésemos ver como una tabla de tiempo en el que vamos a ver que nos está ocupando más tiempo. Podemos tener equipos y aquí yo todo lo utilizo principalmente para mí, para yo saber en dónde se me está perdiendo el tiempo, por lo que yo lo tengo, estoy sola, pero podemos tener un equipo e invitar miembros y tener a todo nuestro equipo de trabajo en una sola herramienta para ver cómo van los tiempos. Voy a dejar de compartir y vuelvo por acá. La verdad es que Torrel viene muy bien para eso, para optimizar, porque muchas veces es una cuestión de identificar dónde se está yendo el recurso tiempo, qué pasa. Y esto es difícil de identificarlo si no tenemos una herramienta que nos los permita ver con datos. Y bueno, Torrel para esto funciona muy bien como experiencia propia y así como anécdota. La verdad es que en un tiempo que estuve trabajando en una agencia de marketing lo empezamos a utilizar y al principio sentíamos pues que nos estaban controlando los tiempos, etcétera, pero luego nos dimos cuenta lo beneficioso que era poder optimizar cada una de las acciones en las que teníamos que hacerlo en menos tiempo, porque es que se podía hacer aplicando ciertas mejoras en los procesos. Vale. Como herramienta de comunicación que estábamos viendo de gestión de tiempo, Torrel, y para comunicarnos sería Slack. Slack es una herramienta que nos permite comunicarnos con nuestros equipos. Ya hemos visto que Asana, Monday, Microsoft nos permite comunicarnos con los equipos, pero se enfocan principalmente en una comunicación que va dirigida a una acción, a una tarea, a algo, ¿no? A algo en concreto. Slack nos permite tener una comunicación, digamos, más fluida con todo nuestro equipo. Digamos que puede ser la respuesta a lo que es WhatsApp, pero así WhatsApp al final puede ser una herramienta que utilicemos principalmente a nivel personal y Slack una herramienta a nivel profesional. Slack y su versión gratuita funciona muy bien porque también podemos conectarlo con Drive, lo podemos conectar con nuestros calendarios y tiene una versión también móvil muy buena, la de ordenador y la de móvil. ¿Qué desventajas podemos apuntar? Pues bueno, que solo se utiliza en navegador, no tiene una versión nativa para el ordenador. Y principalmente su función es comunicar, o sea, es la interacción entre las personas de una empresa. Digamos que no tiene esas herramientas de colaboración que hemos visto en Asana, en la que podemos ver, asignar tareas, ver tiempos, proyectos y trabajar más a nivel de gestión. Os comparto pantalla para ver rápidamente Slack, un poco para hacernos la idea de cómo puede ser una aplicación de comunicación. Y bueno, aquí veréis que tenemos, voy a poner aquí de pantalla mensajes directos. Veréis que, pues nada, vamos a tener distintos canales y cada uno de los canales pueden ser un tema de conversación. Y dentro de ese tema de conversación, las personas se comunican. Aquí podemos comunicarnos a una sola persona también y prácticamente yo me puedo comunicar conmigo misma. A veces sirve para cuando nos queremos pasar algún archivo o dejarnos algún recordatorio, pues nos los podemos dejar por aquí. Yo puedo marcarlo como no leído y ya se me queda marcado que tengo un mensaje para mí misma que no he leído. Funciona muy bien la versión gratuita y la verdad es que puedes tener muchas personas dentro de Slack. Es más, en ciertas organizaciones se utiliza no solo como una herramienta de comunicación interna,
sino una herramienta también de comunicación externa, con cierta externa, no al sentido de una red social, pero sí al sentido de cuando queremos hacer una comunicación quizás con un grupo de clientes o con un grupo de colaboradores en el que queremos hacer una comunicación un poco más fluida y fuera del correo electrónico. Vale, y ya por último, llegamos a las herramientas que nos permiten organizar las reuniones de trabajo. Ahora en el mundo virtual y bueno, de venida también un poco de manera abrupta por la pandemia, hemos tenido que reinventar nuestras organizaciones, o sea, nuestras reuniones. Y realmente, pues bueno, voy a hablar de 4 herramientas que nos permiten no solo organizar reuniones, sino también lo que conlleva hacer una reunión. La primera de ellas sería Google Calendar, y aquí voy a hablar de, pues bueno, de 2 herramientas, Google Calendar y Google Meet, que vienen de esa gran herramienta de Google Workspace que hemos visto, y que Google Drive, la versión de Google de usuario gratuita, también la tiene. Y bueno, esta es una herramienta de calendario y una herramienta de organización de reuniones. A ver, la herramienta de calendario, para mí, si yo no tuviese esto, yo no sabría ahora mismo dónde estoy parada, porque a mí me ha facilitado muchísimo la vida tener en un solo sitio todas mis reuniones, todas las acciones que tengo que hacer, verlas desde el móvil. Oye, ¿te puedes reunir tal día? Y estoy hablando con una persona, le digo, déjame ver, y ya lo tengo todo organizado por allí. Me parece una herramienta muy, muy poderosa, un calendario muy poderoso. Además, es que no solo se utiliza para una persona, es que todo tu equipo de trabajo puede estar en Google Calendar y tú ver qué reunión tienen o si no está disponible o si está en una hora específica haciendo otro tipo de acción, con lo que también tenemos esa característica de centralizar, de visión global que tienen las herramientas colaborativas. Y por otro lado está Google Meet. Google Meet es una plataforma para realizar reuniones online que funciona muy bien. Las veces que Google Meet no ha funcionado bien, que no me han funcionado bien, normalmente es por mi conexión a internet y no por la herramienta en sí. Tiene muy buena visualización de cómo vemos a las personas. Tiene un chat con el que también nos podemos comunicar por escrito. Tiene fondos que podemos cambiarnos el entorno en donde estamos, hasta tienen fondos más divertidos por si queremos entrar a una reunión y hacer un momento de chiste. Y no tiene, a diferencia de otras plataformas, no tiene límite de tiempo para la reunión y no tiene límite digamos, para reunirnos, ¿no? De personas reunidas. Sí es verdad que no se recomienda a un número mayor de personas. Si vamos a hacer, por ejemplo, un webinar, si vamos a hacer una acción ya externa, no se recomienda Google Meet porque puede ser muy tediosa la manera de visualizar a quien está hablando. Y la otra herramienta relacionada con la parte de organizar reuniones es Calendly. Y Calendly la recomiendo muchísimo también, y la versión gratuita la verdad es que le podemos sacar mucho provecho, o sea, está bastante bien. Es ideal para equipos comerciales, por ejemplo, en el que necesitamos hacer muchas reuniones, hacer muchas citas, etcétera. Entonces aquí realmente esta herramienta lo que nos va a facilitar y lo que nos va a permitir es quitarnos el momento de, oye, ¿puedes estar el día? No puedo. Y a tal hora, déjame revisar. Todo esto nos lo quitamos y lo dejamos en un solo sitio. Os lo voy a mostrar porque es una herramienta para hacer citas de reuniones y realmente voy a mostraros un poco cómo funciona. Esto, como veréis, es como se vería, y os voy a mostrar la herramienta desde dentro. Vale, aquí la estáis viendo y veréis que yo puedo tener distintas formas de dividirme esas reuniones, pueden ser en privadas, en públicas. La versión gratuita solo te deja una,
Tú le colocas la configuras en el tiempo que desees, es tener esa reunión, cuánto puedes reservar, etcétera, toda la configuración. La puedes configurar si es en persona o online y se forma en una página de reserva, que es como la que veíamos. Déjame mostraros la página de reserva para que la veáis. Vale. Vale. Y esta es la página de reserva. Realmente, si nosotros configuramos Calendly y cuando le enviemos a una persona que quiera tener una reunión con nosotros, va a ver esto. Y entonces va a ver que, bueno, qué disponibilidad tiene. Si yo me vengo aquí a julio, pues puedo ver, el lunes 4. Y yo veo todo el horario, las horas que tiene disponible. Le doy confirmar, pongo el nombre, el correo, algo para alguna pregunta y la programo. Y la persona, en este caso a mí, me llegaría una notificación que me han reservado una hora de reunión. La verdad es que para los equipos comerciales viene fenomenal, porque así ya pueden hacer reuniones específicas con algún proveedor, sin necesidad de pasar por ese momento de ver agendas o de cuadrar. Con solo un enlace ya la persona se puede organizar y ya le estamos dando nuestras posibilidades. Calendly se conecta a nuestro Google Calendar. Entonces, si tenemos nuestro Google Calendar, todas nuestras actividades allí, ya Calendly sabe qué horarios tenemos disponibles. Entonces, esto viene fenomenal porque ya me está ahorrando un proceso que yo tendría que hacer manual y es de verificar mi calendario si yo puedo tener una reunión o no. Ya Calendly lo hace por mí. Vale. Y por último tenemos TeamViewer. Esta herramienta realmente os la quería comentar, aunque es una herramienta colaborativa principalmente para trabajar con personas que necesitan estar dentro de nuestro ordenador. TeamViewer pues nos permite el control remoto de nuestro ordenador. Es una plataforma que se instala en el ordenador, es muy segura y nos va a dar unos ciertos, un código, una contraseña que nosotros se la vamos a compartir a la otra persona que queremos que utilice nuestro ordenador. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a entrar a TeamViewer, va a meter la contraseña y casi que por la primera vez para mí me parecía un poquito magia, vamos a empezar a ver cómo se mueve el ratón y vamos a ver que la otra persona ya tiene el control remoto total de nuestro ordenador. Yo esta herramienta os la quería comentar principalmente para que sepáis que existen este tipo de soluciones también, o sea, que las soluciones de digitalización son muy amplias y que hasta podemos tener una herramienta que nos permita un uso de un ordenador y no estar con ese ordenador. Casi que hasta TeamViewer nos permite, si nosotros tenemos nuestro ordenador en nuestro servidor central, en nuestra oficina, y allí tenemos una información que no nos llevamos a casa, pero estamos en casa y por alguna urgencia tenemos que revisar algún archivo que solo está en el ordenador, no tenemos en la nube, TeamViewer nos los va a permitir. Nos va a permitir entrar a nuestro ordenador, revisar y ver la información. Se utiliza, es muy común que los informáticos lo utilicen, que un soporte informático te lo puedan dar de esta manera, porque necesitan así, digamos, en vez de estar por teléfono viendo uno personalmente dónde están esas cosas específicas, pues ya el informático puede entrar y hacer el trabajo sin necesidad de dar un soporte telefónico. Vale, pues nada, estas son todas las herramientas que os quería comentar. Sé que son bastantes, aunque hay una buena selección de herramientas que nos permite potenciar muchísimo la digitalización de nuestro comercio. Y pues nada, agradeceros el tiempo y preguntar y saber si tenéis alguna pregunta, que estaré encantada de responderla.
puede ser de alguna herramienta específica o puede ser de algún concepto específico que hayamos tratado o alguna duda acerca de cómo utilizar o cómo empezar a utilizar una herramienta, etcétera. Cualquier pregunta es bienvenida. Vale, pues bueno, muy contenta de que al parecer está todo súper claro y pues nada, le doy paso a mi compañera para que nos dé cierta información de interés. Hola, buenas tardes. Nada, Claudia, muchísimas gracias por tu explicación, que ha quedado súper claro que hay un montón de herramientas a nuestro abasto, ¿no? Para poder calendarizar y programar nuestras tareas de forma digital y por qué no compartirla con el resto del equipo, con lo cual os ha quedado clarísimo y muchísimas gracias, Claudia. Por otra parte, quería dirigirme a los comerciantes que han participado, darles muchas gracias. ¿Por qué? Porque gracias a ellos esto es posible, ¿no? Que el ayuntamiento pueda realizar este tipo de formaciones. No obstante, les comento que ya gracias a su participación les mandaremos directamente un enlace para que puedan retomar, pues si han perdido alguna parte de la formación o quieren volver a recuperar la información, les pasaremos ese enlace con la grabación y también un enlace para que nos des un poquito de feedback, o sea, nos den ellos su opinión sobre cómo ha ido la formación, ¿no? Y qué cosas mejorarían o incluso qué nuevas formaciones ellos piensan que serían interesantes, ¿no? Para su sector. Y por último, de lo último, que ya sé que es víspera de festivo aquí en la Comunidad Valenciana, os quería comentar que nosotros contamos también con el grupo de Facebook, es el grupo que pertenece al programa FAR comercial Yo Compre Alfafar, que cualquier oferta que queráis subir y que se quiera difundir en un público más generalista que el propio que tienen ellos en sus redes sociales, pues que si quieren compartir sus ofertas, tienen ese grupo para realizarlo y si quieren algún tipo de asesoramiento de cómo hacerlo o no saben cómo hacerlo y quieren hacerlo de forma diaria, nosotros estamos aquí para ayudarles, pero ya no solo con eso, sino con cualquier cosa, ¿vale? Aquí en el ADL os esperamos y os atenderemos para cualquier duda que tengáis. Y nada, con eso os dejo y muchísimas gracias por asistir. Y gracias, Claudia, de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, hasta luego.